Los alimentos pueden ser tu medicina o tu enfermedad. Muchos de nosotros creemos que si comemos algo que hace mal o nos patea el hígado, vamos a sentirnos mal, nos va a doler, vamos a tener hinchazón o náuseas. Pero nada está más lejos de la realidad. La verdad es que sin que lo sepamos, comidas comunes de todos los días dañan al órgano, lo inflaman silenciosamente y podemos tener el hígado enfermo sin sentir nada. No importa la edad que tengas o tu condición física, eso que llevas a tu boca puede causarte hígado graso y con el tiempo serias complicaciones como formación de cicatrices, cirrosis y hasta cáncer. Imagínate que tu hígado es el órgano interno más grande que tienes. Trabaja las 24 horas para limpiar tu sangre y al estar conectado directamente con el intestino, recibe todo su flujo de sangre, eliminando y metabolizando todas las toxinas que le llegan. También produce bilis y sus células almacenan una enorme cantidad de nutrientes y energía. Cuando se enferma el hígado, todo nuestro cuerpo deja de funcionar correctamente. Pero la excelente noticia es que el conocimiento que voy a pasarte hoy hará que puedas elegir mejor lo que comes para evitar todas esas complicaciones e incluso ayudar a revertir el daño para que el órgano se regenere. Para eso voy a revelarte cuáles son los 9 productos más tóxicos disfrazados de alimentos que puedes estar consumiéndolos todos los días. También te diré qué vitaminas, suplementos y remedios afectan la salud de tu hígado cuando son mal utilizados. Pero además, como cereza de la torta, te diré cómo evitar todo esto, qué alternativas naturales hay y cómo hacer para mantener el hígado en buen estado. Ahora les diré cosas muy polémicas, pero quiero saber tu opinión. Primero, algo que considero gravísimo, las estrategias de venta de las comidas. Muchas veces los ingredientes que resultan tóxicos están escondidos o disfrazados con otros nombres. Es decir, podés estar consumiéndolos sin saber que ellos están allí. Entonces, el primer mensaje es: lee muy bien la etiqueta de lo que compras para comer. Segundo, no creas que porque no eres obeso o no tienes síntomas, tu hígado está protegido. Más de 90% de las enfermedades del hígado tardan años para presentar algún síntoma y muchas veces lo hacen cuando el daño ya es severo y cuesta revertir el problema. Y les digo más, 30% de la población adulta de Latinoamérica tiene hígado graso sin saberlo y si no se trata, puede llevar a todas las complicaciones que les mencioné. Y en la posición número 1 de los alimentos que más causan esto son aquellos que contienen fructosa en exceso, principalmente la fructosa industrial. Este producto puede ser tan perjudicial y tal vez más adictiva que el mismo alcohol. Sobrecarga inmensamente a tu hígado. La fructosa es un tipo muy especial de azúcar. De hecho, es uno de los endulzantes más comunes utilizados por la industria. Está presente en los alimentos procesados bajo el nombre de jarabe o néctar de maíz. También está presente en el agave, las gaseosas, en la miel, los jugos de frutas, bebidas deportivas, entre muchos otros productos. Entonces, nuevamente, lee muy bien la etiqueta de lo que compras. Ahora, ojo acá, una aclaración. Todas las frutas y vegetales contienen cantidades de este azúcar, pero cuando consumes una manzana entera o una naranja, por ejemplo, también estás consumiendo sus fibras, que retrasan la absorción de la fructosa en tu intestino, evitando así el daño que puede provocar. Y además, la dosis en las frutas es mucho más baja. Entender esto es fundamental para cuidar de tu hígado. Si eres de esas personas que les gusta tomar jugos de fruta todos los días en el desayuno, por ejemplo, filtrado o sin la pulpa, estás consumiendo prácticamente fructosa pura. Y esto es un claro ejemplo de que cualquier cosa, por más saludable que sea, en exceso te puede hacer mal. Por otro lado, si eres diabético, tienes sobrepeso o síndrome metabólico y no consumes fruta porque te dijeron que hacen mal, estás cometiendo un grave error. Lo que te recomiendo es consumir la fruta o el vegetal entero, con cáscara y todo cuando son comestibles. Y si haces jugos, evita filtrarlos y no los endulces. Pero ahora te pregunto, ¿sabes cuál es la principal fuente de fructosa que existe? Es el azúcar común o sacarosa, porque al consumirla, esta se transforma en fructosa en nuestro organismo. Entonces, evítala al máximo. Ahora,
¿Qué alternativas naturales existen para endulzar nuestras bebidas? A mí me gusta mucho la canela, el cardamomo, el jengibre, la menta, pero aparte te recomiendo aprender a sentir el sabor natural de los alimentos. Producto número 2 que daña tu hígado: las grasas trans. Evítalas al máximo. Estas grasas son particularmente dañinas y se producen por un proceso llamado hidrogenación de los aceites, en donde el aceite o grasa líquida pasa a ser sólida a temperatura ambiente. Y son ejemplos la margarina y la manteca vegetal, que muchos utilizan para el pan, las tortas, productos de panadería en general, galletitas. Y a la industria de los alimentos esto les conviene, es más barato, no necesita tanta refrigeración, se conservan más fácilmente y es más difícil que se echen a perder. Y otra cosa, esas comidas fritas tan ricas que comes en restaurantes o que se preparan en lugares de comida rápida son hechos justamente con este tipo de grasa en sus freidoras, y encima la reutilizan, fritan una y otra vez. Pero esto es lo que no te cuentan. Es tan dañina que varios estados de los Estados Unidos han prohibido que se añada este tipo de grasa a los alimentos procesados, a las bebidas, pero aún así se sigue vendiendo. El problema es que estas grasas también pueden venir de manera oculta en diferentes alimentos que consumimos todos los días. Galletas, panes, tartas horneadas, pizzas congeladas, hamburguesas, comida chatarra en general, donas, pollo frito, palomitas de maíz para el microondas. Si lees el producto en la etiqueta puede aparecer como grasas trans o grasas hidrogenadas. Mira siempre el rótulo de lo que compras. Y si me preguntan qué consecuencias tiene consumir esto en nuestro cuerpo, nos enferma y nos mata silenciosamente. Cuando las consumes, lo primero que ocurre es que tu intestino no las procesa bien, provoca inflamación en su pared, altera la composición de tu flora normal e incluso puede provocar microrrupturas en la pared intestinal y hacer que diferentes toxinas allí acumuladas pasen hacia tu sangre, provocando así inflamación en el resto de tu organismo, aumentando también la grasa visceral, lo cual provoca más inflamación. Ahora imagínate, tu hígado recibe el flujo de sangre de tu intestino, cargados de estos productos tóxicos y grasas malas. Entonces sus células comienzan a hincharse, se llenan de grasa, algunas mueren, y con el tiempo y la exposición repetitiva a estos productos, tu hígado puede quedar más duro, lleno de cicatrices y con el tiempo cirrosis. Por si fuera poco, su ingesta también lleva resistencia a la insulina, daño en las paredes de tus arterias, aumenta el riesgo de ataques cardíacos y derrames cerebrales, incluso en menores de 40 años. Para evitar esto, te sugiero que consumas grasas buenas, por ejemplo, aquellas que vienen en el aguacate, la yema del huevo, semillas de chía y linaza, aceite de oliva o de aguacate extra virgen, pescados de mar y sus aceites. De hecho, hay estudios que muestran que consumir 50-60 mililitros de aceite de oliva extra virgen todos los días ayuda a regenerar el hígado. Grasa animal no la recomiendo para hornear ni fritar. Atención con el número 3, aflatoxinas ocultas en tus alimentos. ¿Qué es esto? Son toxinas producidas por hongos de la especie Aspergillus, altamente cancerígenas, causantes de cáncer de hígado. Lo que ocurre es que estos hongos contaminan muy fácilmente cultivos de frutos secos como las nueces, maní, el maíz, el arroz e incluso granos de café. Las personas consumimos estas toxinas cuando nos exponemos a esos alimentos contaminados o cuando consumimos lácteos o carnes de animales que consumieron las plantas de estos cultivos. ¿Y cómo evitar exponernos a estos venenos? Cuando compres granos, nueces, asegúrate que estén lo más fresco posible. Y también que estos alimentos se almacenen de manera correcta, libres de la humedad, de insectos, en lugares secos, no demasiado caliente, y que sean productos de marcas conocidas. Y por supuesto, deséchalos si tienen mal aspecto, olor o gusto mohoso. Número 4. Glutamato monosódico. En la etiqueta aparece como GMS y se lo utiliza para potenciar el sabor de lo que te venden. Se lo encuentra en comidas empaquetadas, carnes, pescado congelados, lácteos, vegetales enlatados, bebidas y suplementos deportivos. Ahora mucho cuidado. Algunos restaurantes lo utilizan en exceso para darle más sabor a sus comidas. Es muy común en restaurantes chinos, japoneses,
tailandeses. Y si bien la FDA considera seguro su consumo en los humanos, también sabemos que hay estudios de que en algunas personas puede provocar náuseas, vómitos, opresión torácica, palpitaciones y daño hepático. Número 5. Carnes rojas. Pero no se confundan, el problema está en la dosis y en cómo se las prepara. Hasta 300 gramos por semana en general no provoca ningún daño. Más que esto, lo que equivale a más de 3 bifes por semana, sí puede causarte daño. Pero el mayor peligro está en aquellas personas que consumen carnes rojas diariamente, como si fuese su única fuente de proteína. Y sobran estudios que muestran que su consumo diario puede ser tan dañino para el hígado como lo es la nicotina para el pulmón, llevando a hígado graso, aumentando el riesgo de cirrosis y también cáncer de intestino y de hígado. Cada uno elige el riesgo al que quiere exponerse. Yo simplemente les cuento lo mismo que les diría a mi familia. Evita al máximo excederte con el consumo de carnes rojas y sobre todo, no consumas carnes ultraprocesadas, embutidos, salchicha, salamín, mortadela, incluso jamón. Estos son tóxicos disfrazados de alimentos. Número 6. Maltodextrina. ¿Escuchaste hablar de ella? Quizás no, pero seguramente ya la has consumido y en exceso. Es un tipo de azúcar de altísimo índice glucémico. Este producto es un polvo blanco que se obtiene del procesado del maíz, el arroz, la papa y el trigo. Al consumirla, se absorbe rápidamente en tu intestino, lo que dispara la insulina. Y esto es muy malo para todo tu organismo, principalmente para tu hígado. Genera inflamación. La industria la utiliza escondida como aditivo en diferentes productos de consumo diario. Comidas congeladas en general, carnes, sopas en polvo, salsa, aderezos, cereales procesados, bebidas deportivas. Mi recomendación es que leas las etiquetas e intentes evitar este producto. Número 7. Comer demasiada sal. Su consumo excesivo eleva la presión arterial, aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Pero además, estudios recientes mostraron en detalle cómo esto también afecta a tu hígado. Si lo miramos bajo el microscopio, vemos cómo el exceso de sal hace que las células del hígado se hinchen y provoca deformaciones, muerte celular, pudiendo con el tiempo llevar a fibrosis. Y lo que nadie te cuenta es que el exceso de sal no viene del salero, sino de productos que comemos diariamente, principalmente aquellos envasados y ultraprocesados. Y también de los platos preparados en restaurantes. Cuidado con esto. Para mejorar tu salud, te desafío no solamente a evitar esto, sino también a sazonar tus comidas con hierbas o condimentos, cúrcuma, pimienta negra, orégano, cardamomo, polvo de laurel, entre muchos otros. Número 8, y atención acá, suplementos y vitaminas que hacen mal a tu hígado. Cuidado, porque este órgano no tolera bien el exceso de vitamina A, presente en multivitamínicos, pastillas para broncear, o para mejorar el color de tu piel. Y lo que no te cuentan es que esta vitamina en exceso actúa como una toxina. Cuando tomamos demasiado, provoca una enfermedad que se llama hipervitaminosis A, la cual lleva a una excesiva acumulación de esta vitamina en tu hígado, provocando activación de unas células que producen colágeno en el órgano. Y con el tiempo, esto puede generar grandes cicatrices y daño más grave. Entonces, si quieres obtener esta vitamina, utiliza siempre fuentes naturales. Zanahoria, zapallo, tomate, frutas y vegetales en general, huevo. Y número 9, medicamentos peligrosos para el hígado. Analgésicos muy comunes como el paracetamol o acetaminofén pueden ser tóxicos cuando se los utiliza mal. Más de 4 pastillas de 1 gramo por día puede ser muy tóxico y es una de las principales causas de hepatitis y falla del órgano. Otros medicamentos para bajar la fiebre como la aspirina, el diclofenac, el ibuprofeno también pueden dañar al órgano cuando se los utiliza en exceso o de manera inadecuada. Esto ocurre principalmente cuando las personas se automedican o mezclan con diferentes hierbas, yuyos, infusiones u otros medicamentos. La lista es muy grande, pero mi mensaje acá es: no utilices medicamentos sin prescripción médica. Evitando todo esto que te dije, llevando hábitos saludables y consumiendo alimentos antiinflamatorios, vas a cuidar de tu hígado y ayudar a revertir el daño ya generado. Espero el video te haya gustado. Déjame tu comentario, ponle like y suscríbete a nuestro canal. Esto nos ayuda a seguir creciendo. Un saludo muy grande desde mi rincón del mundo.